Ahora vuelvo a repetir. Vamos a ir por pinceladas, no vamos a profundizar tanto entre uno y otro autor porque no están las condiciones a través de esta plataforma ni los tiempos. Ahí sí. Ya. Estamos en la clase número 21 de Filosofía con cuarto medio plan común. El objetivo de esta clase son dos: que comprendan que las preguntas morales pueden tener más de una respuesta correcta y que se distinga, ¿no es cierto?, que pueden haber normas morales, sociales y culturales. Como les decía, los valores están muy relacionados con la ética y con la moral. Generalmente uno no separa, ¿no es cierto?, lo que puede ser la ética de los valores. Los valores dentro del estudio de la filosofía se llama axiología, que significa el estudio de los valores y cómo estos valores van rigiendo, ¿no es cierto?, qué consideramos lo bueno y qué consideramos como lo malo. Existen muchas formas de definir los valores, ¿no es cierto? Como dice ahí la parte de la guía, pueden haber formas de entenderlos desde una perspectiva subjetiva y desde una perspectiva objetiva. Desde la perspectiva subjetiva, como dice ahí, ¿no es cierto?, el valor es algo netamente a cómo yo lo percibo. No sería algo objetivo de las cosas en sí mismas, sino que dependería netamente de mi percepción personal, que puede estar dada por una influencia cultural, que puede estar dada, ¿no es cierto?, por una educación específica, y eso haría que yo percibiera que determinadas cosas tienen valor y otras no. Entonces, pasaría un poco, ¿no es cierto?, por una estimación de acuerdo a mi interpretación de lo que yo considero valórico o que no. Existen otras teorías también, ¿no es cierto?, en las cuales se señala que no puede ser netamente el valor una mera percepción subjetiva. ¿Por qué? Porque se perdería, ¿no es cierto?, como el valor universal que regiría como a las diferentes sociedades o los principios que pudiesen ordenar las diferentes sociedades, los principios de acción, ¿no es cierto? Así, se dice en la teoría objetiva que el valor no radica solamente en el sujeto, el valor de algo, sino que tienen una existencia ideal y objetiva. Por ejemplo, no tengo nada a la mano, pero supóngase una manzana. El valor de la manzana, su validez, ¿no es cierto?, de que es algo positivo y bueno para la salud, no depende de mi percepción subjetiva de si me gusta o no me gusta, si la encuentro valiosa o no, sino que el valor de la manzana en sí mismo es positivo, diría una teoría objetiva. Porque está comprobado, ¿no es cierto?, que tiene, no sé, vitaminas que pueden ayudar al cuerpo y eso hace que el valor en sí mismo de eso sea positivo. Lo mismo pasa con los valores morales, diría la teoría objetivista. No dependen de la estimación subjetiva, sino que dependen, ¿no es cierto?, de lo que el valor en sí mismo otorga para ser valioso. ¿Se entiende esa distinción? Chiquillo. Sí, profe. Ya, perfecto. Si alguien tiene dudas, me consulta. Entonces, los valores, por una parte, pueden ir, ¿no es cierto?, viéndose desde diferentes perspectivas. Como les decía yo al principio, cuando partimos de esta unidad, que pueden haber, ¿no es cierto?, eh, pueden cambiar las normas morales con el tiempo, pero los valores que rigen estas normas no van a cambiar. Por ejemplo, el valor es la justicia. La justicia, en cierta medida, se ha hablado desde antes de Cristo de ella, ¿no es cierto? Y es un valor que siempre está presente en las sociedades. La norma moral de cómo se aplica la justicia es lo que va cambiando con el tiempo. Eso va haciendo, ¿no es cierto?, que en algunos periodos históricos se hayan sido sumamente bárbaros y hayan quemado a las brujas frente a la plaza, ¿no? En la plaza pública, o desmembrado a las personas que ofendían al rey, también en la plaza pública, y eso ha ido variando con el tiempo. Ya no hacemos esas cosas que hoy consideramos barbarie. Hemos ido modificando ciertas conductas valóricas, pero no por eso hemos dejado de tener el valor de la justicia. ¿Se dan cuenta? Los valores son transversales al tiempo.
Ahora, existen teorías también que dicen que los valores pueden ir cambiando y pueden ir cediendo. Pensemos, por ejemplo, en esa misma noticia que yo les presenté como tarea hace 2 clases atrás, si no mal no recuerdo, que era eso de que en escuelas en España se querían insertar juegos eróticos en niños menores de edad. Uno desde una perspectiva valórica, ¿qué pensaría de eso? En general, las respuestas que ustedes me dieron fueron súper concisas, ¿eh? Me gustó porque fueron súper claras. ¿Qué pensaría uno de eso? ¿Qué valor habría en eso? ¿Positivo? ¿Enseñar juego erótico a niños menores de 4 años en un prekinder, en un jardín infantil? ¿Habría algún valor en eso? Por mi parte es como que la encuentro súper innecesario. No, me dicen, ya, innecesario, no. Sin embargo, se estaba aplicando y fue una propuesta, ¿no es cierto?, que a raíz de la eh, como del rechazo de los apoderados de las escuelas públicas de España, de Navarra, si mal no recuerdo, educación sexual temprana, sí, se llama educación sexual integral. Eh, del rechazo de los apoderados en España, lograron, ¿no es cierto?, que se revirtiera esa actividad. Pero tiene que ver, ¿no es cierto?, con ciertos valores que de pronto también van cediendo y se van ampliando un poco de rango hasta que cosas vamos incorporando. Yo personalmente no encuentro que sea necesario, porque así como pienso, como existe también el desarrollo de los seres humanos en el plano intelectual, la inteligencia, ¿no es cierto? En el plano moral, también los niños también tienen etapas de desarrollo en los cuales, por ejemplo, insertar eh, conocimiento de carácter sexual no tiene sentido. Uno, porque les va a hacer una concientización precoz de la sexualidad y eso puede generar, ¿no es cierto?, cierta hipersexualización, y otro porque no tienen la madurez para entender ni emocional, ¿no es cierto?, ni cognitiva lo que significa la sexualidad. De hecho, el mismo Freud decía que los niños, la primera parte, que es de los 0 a los 5 años, es una etapa de autodescubrimiento, que si bien puede tener rasgos eróticos, es de autodescubrimiento. No tiene una conciencia como uno como adulto le puede dar. Y de los 6 hasta los 12, que es como la pubertad más o menos, existe en el periodo de latencia, donde esa parte del ser humano está dormida. Por eso los niños nosotros decimos son inocentes, ¿me entienden? Entonces, este tipo de nociones, ¿no es cierto?, que se quieren implementar en la escuela, de pronto chocan un poco, pero son valores, si se dan cuenta, que tienen unas personas que difieren de los que pueden tener otras. Y eso va generando ciertos problemas de cómo entendemos lo que es valórico y lo que no. Y es un problema que la sociedad, en cierta medida, ustedes van a enfrentar. Tal vez más adelante ustedes decían tener familias, qué sé yo, y van a tener que en cierta medida tener posturas al respecto. Ya salen de cuarto medio este año y se van a insertar en un mundo tal vez que va a pedir que sean activos en este plano, no individuos solamente pasivos, porque si no, no van a tener, ¿no es cierto?, tal vez lo que desean, si siempre están como acatando lo que en cierta medida otras personas deciden. Ahora bien, esto de los valores y en cierta medida como el cambio que se puede dar en las normas puede generar un problema que se llama el relativismo moral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para usted. Y en ese sentido se producen choques en la sociedad, ¿no es cierto? Que algunas personas pueden considerar, ¿no es cierto? O pueden generar disociaciones sociales y esto puede generar conflictos sociales, que se agarran un grupo con otro, ¿no es cierto? Etcétera. Pensemos, no sé, ambientes polarizados, ¿no es cierto?, en los cuales muchas personas justifican ciertas acciones, otras personas no las justifican y eso hace que las sociedades se desunan. Pensemos en lo mismo que aconteció en Chile en octubre, el 18 de octubre. Hay personas que están muy a favor con lo que se realizó, incluso con la violencia que se ejecutó en diferentes formas, y otras personas que estaban muy en contra con ese tipo de manifestaciones. Eso hace, ¿no es cierto?, que las personas que busquen el mismo valor, que sea la justicia para todos los estratos, igual se enfrenten y se pierda un poco la cohesión que puede tener una sociedad. La moral no es algo que esté como flotando en el aire, sino que son acciones que yo realizo y que tengo, entre comillas, que asumir con responsabilidad. Ahora, ¿cuándo un hecho puede ser, por ejemplo, moralmente relativo?
El relativismo moral, aunque ustedes no lo crean, lo planteó ya por primera vez Epicuro en el siglo V a.C. Esto es mucho tiempo atrás. Ah, no, no. Bueno, Epicuro y Protágoras. Me faltó ahí ejemplificar, porque Epicuro tiene que ver más con el hedonismo. Pero fueron, ¿no es cierto?, pensadores muy antiguos, muy clásicos, que ejemplificaron por primera vez que en cierta medida la moral dependía de cómo el hombre medía las cosas. Si para mí esto era bueno, lo tomaba y era, ¿no es cierto?, algo moral. Sin embargo, en la actualidad, ¿no es cierto?, existen ciertos principios que no se pueden pasar a llevar. Yo puedo aceptar, ¿no es cierto?, que las normas morales pueden cambiar de cultura en cultura, pero no los principios en sí. Ejemplo, supóngase que una cultura, ¿no es cierto?, pensemos, no sé, a ver, déjenme pensar en un país, Ámsterdam, si no me equivoco, Holanda, tiene, me parece que tiene autorización para la eutanasia, es decir, para el buen morir, ¿no es cierto? Estas personas que tienen enfermedades terminales decidan optar por morir anticipadamente con un tratamiento que no les genere dolor, como la enfermedad en sí. Sin embargo, otra cultura, otro país puede tener eso como algo negativo o rechazado, mejor dicho. Sin embargo, el valor para que los holandeses acepten la eutanasia puede ser, ¿no es cierto?, la dignidad de la persona, puede ser el mismo valor que para otro país lo rechace, y también tiene que ver con la dignidad de la persona. En cierta medida, ambas culturas aceptan diferentes normas, pero en cierta medida priorizando el mismo valor, la dignidad de la persona. Unos no la aceptan porque la dignidad de la persona para ellos no tiene que ver con matarla antes de tiempo, sino que fallezca, ¿no es cierto?, de manera natural, y otra tiene que ver con la dignidad de la persona, de evitarle el sufrimiento, por ende le aplico la eutanasia, ¿no es cierto?, este buen morir de manera prematura. Pero son en cierta medida el mismo valor, el mismo principio, y eso es lo que no puede ser relativo. Si, por ejemplo, fuese relativo el robar, usted podría ir a algunos países y robar y no tendría ningún efecto. Sin embargo, el robar en todos los países está penado, ¿no es cierto? ¿Cómo se aplica la norma? Que puede estar preso usted 80 años, por ejemplo, en un país que sea más estricto. Supóngase en Singapur, usted lo pillan consumiendo marihuana o que ande con marihuana entre sus pertenencias, y usted puede tener cadena perpetua, incluso pena de muerte. Porque usted está, allá son muy, muy altas las normas, ¿no es cierto?, las sanciones a las personas que consumen y trafican drogas. Sin embargo, usted está fumando en Chile, en una plaza marihuana, ¿y qué le hacen? Váyase para la casa. O lo llevan, no sé, le toman control de detención y no pasa más allá. ¿Se dan cuenta? Pero las normas cambian de cultura en cultura, pero no así el mismo principio o los valores en cierta medida que tratan o buscan que haya unidad en la conducta moral de todos los seres humanos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Por mi parte, ¿No? A mí lo que me interesa, chiquillos, es que en cierta medida ustedes entiendan que la introducción de esta unidad a la moral, ¿no es cierto?, es para que ustedes se den cuenta y reflexionen que la moral no es algo alejado de ustedes, sino que siempre van a haber problemas morales con ustedes, con sus hermanos pequeños, si es que tienen, con estas mismas noticias que yo les estoy presentando y cómo el mundo va cambiando vertiginosamente, con estos temas del transhumanismo, que no son temas alejados, sino que son teorías que en el fondo se quieren implementar, para bien o para mal, porque lamentablemente son ciertas cosas que las vamos a ver tal vez en un futuro no tan lejano. Y así, por ejemplo, esta misma vacuna del coronavirus es una vacuna totalmente nueva, que tiene ARN, no sé si saben esa distinción, y eso puede generar modificaciones también en el código genético de las personas. Por eso hay algunos que ya están rechazando la posibilidad de que se vacunen a las personas sin tener los estudios necesarios respecto al impacto que va a generar. Y eso también es un problema ético-moral. Si bien está la ciencia, tenemos que pensar cuál es el bien superior, ¿no es cierto?, de la comunidad. Y eso es lo que busca esta unidad, que ustedes se den cuenta y reflexionen sobre eso. Por eso, la tarea que había que hacer en este trabajo consistía en que usted realizara una escala de valores que para ustedes sean los más relevantes.
como un peldaño, así. Por ejemplo, para mí el valor más importante es la lealtad, después viene la justicia, después viene la equidad, qué sé yo, y usted va poniendo así como una escala de qué es lo más importante para usted, qué valor social que usted en cierta medida rescata más de las personas que otros, y de usted mismo, obviamente. Y después aparecía eh, realiza un esquema con los conceptos fundamentales que vimos en clase. La moral, la ética, las normas, el desarrollo moral, heteronomía y autonomía. Recuerden que la heteronomía era la actitud que toman las personas de respetar las normas morales netamente por miedo al castigo, no porque las consideren malas en sí mismas o que reflexionen un poco eso, sino que netamente es porque tienen temor al castigo. Y eso se puede dar en los niños pequeños, pero también en los adultos, que actúan solamente de manera moral porque tienen temor a que los descubran, que los enjuicien, ¿no es cierto? Tanto la sociedad como una sanción penal. En cambio, la autonomía tenía que ver cuando yo actúo moralmente porque sé que eso que está ahí, ¿no es cierto?, es algo negativo y que puedo dañar a un otro. En cierta medida tiene que ver con la reflexión propia que hacen los seres humanos, ¿no es cierto?, respecto a la acción. Está relacionado también con la conciencia moral, con el juicio moral, etc. Entonces, el relativismo moral se va a entender, para resumir un poco, como las diferentes culturas pueden tener formas de aplicar normas morales, pero no que cambien los principios valóricos. La teoría de los valores, vuelvo a repetir, podía tener aspectos subjetivos y objetivos. Subjetivos netamente de cómo yo percibo el valor, y objetivo es que el valor no dependa de mí, sino de la cosa en sí misma. Por ejemplo, hay una sentencia de Kant que dice, la justicia no va a dejar de brillar aun cuando ningún hombre haya sido justo en esta vida. Es decir, el ideal de justicia es tan excelso o vale por sí mismo aun cuando nadie haya sido justo en este mundo. Eso era la clase de hoy. Preguntas, o si no vamos a ir cerrando para dejarle estos minutitos para que puedan realizar la actividad. Yo tengo dudas, pero ¿No no hay de la preguntas? clase. ¿De qué? ¿De la guía? No, ¿De respecto la a que cómo se devolví? va a evaluar este semestre respecto a filosofía. Si van a contar las guías que ha enviado cada clase, o un mínimo, no lo sé. Sí, mira, a ver lo que yo hablé. Sí, pues, lo que yo hablé con Miss Priscila eh, es que en el fondo lo que se va a contar, obviamente las guías que enviaron ustedes, que hasta el momento eran 3, pero lo que ella me decía es lo que hay que contar son los aprendizajes. Los aprendizajes, ir viendo como para ver la cobertura, si cuántos aprendizajes logramos cubrir. Como no hay una claridad respecto al ministerio, yo no te puedo decir, Camila, aprobaste con un 6. Por el momento, las evaluaciones que yo tengo, todos tienen logrado, porque eso es como la dirección que me dio el colegio a mí. Eh, Cuando tengamos mayor claridad, así que retomamos clases presenciales, que nos digan tiene que ir con nota, vamos a tener que hacer una transformación de los logrados a notas, qué sé yo. No puedo aventurar todavía una respuesta clara con eso, Camila. ¿Cómo lo tengo yo? Mira, a ver, dame un segundito, porque tal vez esta duda la tiene más de alguien. Yo tengo estructurada una plantilla Excel donde voy a poner los porcentajes de logro, y eso es lo que en cierta medida le voy a mandar a la Miss Priscila, que en el fondo ella es la que está haciéndose cargo ahora también del área de coordinación. Mm, ya. Les voy a presentar cómo lo tengo estipulado yo. Mm, Aquí. Le puse notas, pero en el fondo es para tener una referencia nomás. No es que vayan notas. ¿Ya? Aquí vamos a empezar a ver lo que en cierta medida presenta. Todos pueden ver esto que es la plantilla Excel. Sí, sí se ve. Ya, mire, así lo tengo yo. Yo tengo acá clasificado por aprendizaje. Ustedes hicieron 3 guías, tengo 4 aprendizajes tomados en esa guía, y eso es lo que voy a
desglosar por porcentaje, que eso es lo que me pide el colegio a mí hasta el momento. En general, la primera guía, que es la que tengo pasada, todos tienen logrado, de los que me entregaron. Y en general todos los trabajos lo han hecho con logrado, porque el logrado, vuelvo a repetir, es del 71% hacia arriba. Esa es como la forma de evaluar. Yo no sé si otros colegas le habrán dado notas. Yo hasta el momento no tengo indicación de colocar notas de acuerdo a lo que ustedes me han entregado, aun cuando van con puntaje la guía. ¿Me entiendes? Eso es lo que les puedo comentar. Miss, y ¿Alguien más tiene dudas al respecto? va a ocurrir lo mismo Dime. en la argumentación, porque no sé si estoy bien, pero llevamos una evaluación o más. Dos o tres. No, en problemas del conocimiento llevamos dos, pero vuelvo a repetir, lo que me están pidiendo a mí es como los aprendizajes que hemos cubierto. Eso es lo que tenemos por el momento. En filosofía plan común tenemos tres, que fue una guía de lectura de Platón. Después tuvimos una tarea que ustedes tenían que formular preguntas a los filósofos, me acuerdo. Y después tuvimos esta última que era sobre la moral. En argumentación, sí, lo vamos a ver el jueves, ahí lo podemos conversar con mayor detalle. Y ahí les voy a entregar también los resultados de la última evaluación. ¿Alguien más tiene dudas con esto de las evaluaciones? Si me falta la segunda, se la puedo olvidar. Sí,